Edificio Mavefor Gold, apartamento 302. Observamos al frente una fachada de color blanco con una puerta y marco en madera color blanco en muy buen estado. En la parte externa observamos un timbre tipo chicharra con un pulsador en buen estado. En la parte inferior un medidor de agua, paredes de fachada en buen estado, marcos en madera en buen estado. La parte inferior igualmente en buen estado. Tenemos en la puerta color Wenge en madera con una nomenclatura en acrílico en buen estado, unas marcas de cinta pegante en la puerta, un ojo de buey y una cerradura doble en buen estado. También paredes de la fachada de color blanco con una pequeña dilatación en esta área al lado de las cerraduras y paredes en muy buen estado. Puerta totalmente funcional, la cual tenemos una cerradura doble funcionando y un cerrojo de seguridad. Tenemos puerta abriendo, el cerrojo gira el cilindro y libera la manija en buen estado con dos llaves funcionando en buen estado. Puerta abriendo y cerrando suavemente. Aquí probamos su otra llave. Libera el cilindro y gira la manija. Aquí observamos marco de la puerta desgastado con peladuras por la parte interna igualmente. En la parte superior tenemos un cerrojo de seguridad en buen estado, abriendo y cerrando con su llave, de la cual también tenemos dos copias de la misma funcionando, abriendo y cerrando en buen estado. Marco de la puerta con pequeñas peladuras, pero en buen estado. Y la parte de arriba en buen estado. En la parte superior tenemos un tope magnético en buen estado, y la parte posterior tenemos un seguro. El cerrojo por la parte interna es de mariposa en buen estado y manija en buen estado. Como recordamos, dos llaves arriba y dos llaves abajo. Parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado. También observamos que el marco presenta pequeñas manchas de pintura a su alrededor, pero en muy buen estado. Igualmente por acá, marco con pequeñas manchas de pintura, puerta con algunas pequeñas salpicaduras, pero se encuentra en muy buen estado, con un ojo de buey totalmente funcional, en muy buen estado. Al interior tenemos pisos en cerámica de color blanco con unas vetas grises en muy buen estado, paredes de color blanco totalmente pintadas, apagadores en buen estado, apagadores funcionando, paredes de color blanco, pisos con guardascobas de la misma tonalidad de la cerámica en muy buen estado, placa en la parte superior de color blanco. A mano izquierda entrando tenemos unos filos y bordes en muy buen estado con un apagador funcionando, filos y bordes en muy buen estado. De la entrada hacia la zona de ropas o zona de servicio en muy buen estado, observamos paredes de color blanco sin perforaciones, pisos y guardascobas completos. Tenemos por acá filos en muy buen estado, tenemos enchape a media altura, filos y bordes de sus vigas en muy buen estado y paredes sin perforaciones totalmente pintadas. Tenemos un lavadero en granito, el cual ya presenta algunos manchas y desgastes por uso de restos de jabón, con sus respectivas rejillas en buen estado, tanque con su respectivo tapón, llaves funcionando en buen estado. Observamos lavadero un poco manchado, en la parte inferior tiene un depósito, el cual también se encuentra manchado, y en la parte inferior observamos enchape en muy buen estado, con algunas manchas de óxido en su parte inferior. Enchape en muy buen estado, color beige. También tenemos un punto para apoyar la lavadora de piso más elevado en enchape de color beige con su punto de lavadora, tubería de desagüe, llave de agua y toma corriente eléctrico en muy buen estado. Piso de la zona de servicio cuenta con una rejilla plástica en muy buen estado, pisos también en buen estado y guardascobas completo. Paredes sin perforaciones. Por este lado tenemos una rejilla de ventilación en muy buen estado y unas pérgolas en
cemento en muy buen estado. También tenemos un punto eléctrico para el área de planchado, paredes en muy buen estado. En esta parte inferior observamos una pequeña mancha, pero pintura en muy buen estado. Observamos unos resales en la pintura, también en buen estado, filos y bordes en buen estado. Tenemos en la parte superior placa con un plafón con su respectivo bombillo, plafón con orillos pintados. Tenemos un tablero eléctrico en buen estado con su tapa un poco sucia. A su interior tenemos tablero eléctrico debidamente marcado en muy buen estado, totalmente funcional. Paredes de color blanco. Saliendo de la zona de servicio observamos paredes de sala y pasillo en buen estado de color blanco, igualmente que su placa. Paredes hacia el acceso de cocina en muy buen estado, también de color blanco, filos y bordes. Tenemos aquí un espacio amplio donde a mano derecha tenemos puertas de habitaciones, paredes de color blanco. Al fondo observamos una puerta del baño social. Tenemos sala comedor en muy buen estado, parte superior placa con sus respectivos plafones sin bombillos, y a mano izquierda tenemos el área de cocina, la cual tiene filos y bordes en muy buen estado, apagador en buen estado, punto de nevera también se encuentra en muy buen estado, pisos y guardascobas completos. En la parte posterior del punto de nevera observamos unas manchas en el guardascoba, conexión de agua para la nevera y tomacorriente eléctrico, el cual tiene un poco de pintura en su enchufe, pero se encuentra en muy buen estado. Paredes de color blanco. Tenemos un timbre tipo chicharra en buen estado con algunas marcas de pintura. En la parte superior observamos viga de color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado. En la parte superior de la cocina tenemos una placa de color blanco con su respectivo plafón con algunas manchas de pintura a su alrededor. En la cocina tenemos un mueble aéreo en muy buen estado con sus puertas de color blanco, agarraderas de aluminio incrustadas, puertas abriendo y cerrando, interior madera de color blanco en melamina. También tenemos unas bisagras con algunos deterioros por manchas de óxido, su interior en buen estado de color blanco, bisagras un poco deterioradas con un poco de óxido, y su interior en muy buen estado con su respectiva división en buen estado, puertas cerrando suavemente. Tenemos por acá unas puertas de color verde donde tenemos vidrio y melamina, las cuales ya se encuentran con manchas por la zona que es húmeda, ya que es una platillera. La parte superior tenemos también funcionando, abriendo y cerrando con gatos hidráulicos. Tenemos por acá bisagras con algunas manchas de óxido. Interior se encuentra en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. La puerta inferior es de vidrio y madera en muy buen estado, abriendo su gato suavemente. Bisagras con algunos toques de óxido y una platillera forrada en caucho en muy buen estado de color blanco, totalmente funcional, interior sin manchas. Por último, del mueble aéreo tenemos el espacio para horno microondas en madera de color blanco, interior en muy buen estado, y al fondo tenemos tomacorriente eléctrico en buen estado. También tenemos una campana extractora de 2 velocidades funcionando. Y observamos deteniendo con una pantalla en vidrio en buen estado. Nos falta un botón de la luz, del cual no funciona su luz, pero campana funcionando. También tenemos un enchape de color negro en muy buen estado con un tomacorriente eléctrico FSI en muy buen estado y un porta toallas en buen estado, un portatoallas plástico, portatoallas de cocina en buen estado. Enchape de color negro en buen estado. También tenemos un mesón en granito, el cual se encuentra en buen estado, el cual presenta algunas manchas y pequeños desgastes de uso con pequeñas rayaduras a su alrededor, pequeñas desportilladuras pequeñas, mesón con manchas y ya un poco sin brillo, donde tenemos un lavaplatos integrado con una rejilla plástica y su llave mezcladora en buen estado, totalmente funcional, sus 2 llaves.
y su rejilla plástica en buen estado, lavadero en muy buen estado. Aquí observamos un desgaste de esta área del mesón con pequeñas rayaduras, filos y bordes del mesón en muy buen estado, donde a lo último tenemos una estufa de 4 puestos con unas parrillas tipo araña en buen estado, de color negro, ya un poco deterioradas por el uso, pero en muy buen estado. Una parrilla doble con sus 4 quemadores, y en esta área tenemos un arito en el caso de que sean estufas, ollas más pequeñas, un pequeño aro funcional en muy buen estado con sus 4 botones funcionando. Aquí observamos un botón un poco desnivelado, pero están funcionando en buen estado. Botones completos, funcionando su chispa, y fogones encendiendo completamente, sus 4 en buen estado, igualmente su llama mínima, todo hacia abajo en muy buen estado, chisperos funcionando, botones en buen estado. La parte inferior de la cocina tenemos un mueble en muy buen estado con madera de color blanco, puertas con agarraderas incrustadas. A su interior observamos bisagras en muy buen estado, madera también en muy buen estado y una pequeña división en madera en buen estado, y tenemos conexiones eléctricas de la estufa, bisagras en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un gavetero triple de color verde en muy buen estado, gavetas abriendo suavemente, fondos de gaveta en muy buen estado, rieles con unas pequeñas manchas de óxido, pero los cuales se encuentran en buen estado, funcionando, abriendo y cerrando suavemente. Segunda gaveta igualmente se encuentra en buen estado, fondo de gaveta en buen estado. Tenemos rieles funcionales totalmente nuevos, abriendo y cerrando suavemente. Y en la parte inferior del último gavetero también tiene rieles en buen estado, fondo de gaveta en buen estado. Aquí podemos observar un poquito la madera esportillada, pero se encuentra en buen estado, sus rieles abriendo y cerrando suavemente. Debajo del lavaplatos tenemos igualmente puertas en madera de color blanco con agarraderas incrustadas, en el cual obtenemos a su interior el sifón del lavaplatos, el cual no tiene fugas, y su llave de ingreso de agua junto con su llave de paso para el gas, funcionando con su mariposa, bisagras con pequeñas manchas de óxido en muy buen estado, también funcionando, abriendo y cerrando. Tenemos el piso de la cocina totalmente enchapada en muy buen estado, también tenemos una rejilla de desagüe y paredes y pintura de cocina en muy buen estado, filos y bordes igualmente también en buen estado. Tenemos un citófono funcional y una barra auxiliar en granito, la cual presenta pequeños desgastes, rayaduras y raspones, pero se encuentra en muy buen estado. Observamos pequeñas rayaduras y un poco sin brillo. También observamos unas pequeñas manchas, y por este lado tenemos una pequeña esportilladura junto con una base de color blanco totalmente enchapado a su alrededor en muy buen estado, donde tenemos acceso a una sala comedor de color blanco, un salón amplio, filos y bordes de vigas en muy buen estado, paredes sin perforaciones y tomacorrientes eléctricos en buen estado, pisos y guardascobas igualmente en muy buen estado, cerámica de color blanco con veta de color gris, filos en buen estado, paredes de color blanco. Tenemos al fondo una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, con sus marcos en buen estado, filos y bordes de la ventana se encuentran en muy buen estado, sin esportilladuras. En la parte inferior tenemos tomacorriente eléctrico, el cual tiene un poco de pintura en su enchufe, marcos de ventanas con pequeñas manchas de pintura, filos y bordes en muy buen estado, ventana funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente, ventana en aluminio y vidrio y sus bordes en buen estado, pared de color blanco y columnas en buen estado. En la parte superior tenemos una placa
con sus respectivos plafones, los cuales se encuentran con algunas orillas pintadas, pero se encuentran en buen estado. Tenemos un punto de televisión donde tenemos su toma coaxial, toma corriente eléctrico en muy buen estado, y en la parte inferior tenemos toma corriente eléctrico con su toma pintado y un punto de telefonía en muy buen estado. Pisos de sala comedor en muy buen estado. Tenemos aquí filos en buen estado. Observamos canteras de la puerta en madera con algunas manchas de pintura. Paredes de color blanco en muy buen estado. Una puerta y marco en madera color Wenger en muy buen estado con una cerradura de poma sin llaves, marco con pequeñas peladuras, cerradura de poma funcionando. A su interior tenemos un baño, el cual tenemos cerámica en el piso totalmente enchapada, y a la entrada observamos piso esportillado, y a su mano derecha observamos marco con pequeñas manchas de pintura, pero se encuentra en muy buen estado. También tenemos un lavamanos con una llave mezcladora en buen estado, abriendo y cerrando sus dos llaves en buen estado, con un sistema de émbolo funcionando en buen estado, apagador y toma corriente igualmente en buen estado, unas pequeñas manchas de pintura, paredes de color blanco, parte superior de la placa en muy buen estado con un plafón con orillos pintados, y también tenemos un espejo con borde biselado, el cual observamos unos bordes esportillados igualmente aquí, pero su orillo se encuentra un poquito desgastado en muy buen estado. Tenemos porta cepillos o jabonera, la cual se encuentra un poco floja, y un toallero en buen estado con su aro. Debajo del lavamanos tenemos un mueble con puertas en madera en muy buen estado, abriendo y cerrando, bisagras igualmente en buen estado, interior de mueble de baño sin fugas y madera en buen estado, sin manchas, puertas abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior observamos una rejilla plástica de desagüe y una tapa de registro para la llave de paso del baño. También tenemos un portapapel, el cual tiene su portapapel de plástico un poco deteriorado por el sol. También tenemos un sanitario de doble descarga, el cual observamos su botón con desgaste, y una tapa sanitaria sencilla de color blanco, abriendo y cerrando suavemente, totalmente fija, funcionando su descarga. Sanitario en muy buen estado. Observamos enchape del baño de paredes en buen estado. También tenemos una ducha, una división de baño en vidrio templado, vidrio flotante en muy buen estado, y por este lado tenemos otro accesorio de baño, un toallero, puertas en vidrio, abriendo y cerrando suavemente. A su interior de la ducha observamos enchape con rejilla de plástico. Tenemos un portajabón, el cual se encuentra un poco flojo, una llave de ducha y su respectiva ducha regadera, la cual presenta ya deterioro por el uso, una tapa ciega para hacer conexión de agua caliente, enchape de ducha en muy buen estado y una pequeña grada para poder poner objetos de baño. Enchape en muy buen estado con una ventana en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando suavemente, funcionando su seguro en buen estado. Orillos sin pintar, pero en buen estado. Enchape un poco dilatado, se siente flojo, pero se encuentra en buen estado. Enchape de ducha totalmente hasta la placa en muy buen estado, y puerta en vidrio abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior observamos un pollo para evitar que el agua se salga, una bardita, y puerta cerrando en buen estado. Aquí observamos el vidrio no cierra bien y está rozando. También tenemos un portatoallero, el cual presenta manchas de pintura, un tubo metálico también se encuentra pintado y sus incrustaciones. Paredes de color blanco, por acá observamos un pequeño desgaste, es donde golpea la puerta cuando cierra o abre. Por la parte posterior de la puerta observamos su marco con pequeñas salpicaduras de pintura, al igual que la puerta.
Marco en buen estado. Parte posterior de la puerta igualmente funcionando su cerradura, abriendo y cerrando. Saliendo del baño, continuamos. Tenemos habitación número 1, la cual tenemos paredes exteriores en buen estado, unas pequeñas manchas en la pintura. Parte superior en buen estado, puerta en madera. Marco en buen estado, cerradura de poma metálica con 2 copias de la llave, cerradura funcionando, puerta abriendo y cerrando suavemente. Parte interna del marco en buen estado. También tenemos pisos y guardaescobas completos de color blanco con veta de color gris. Paredes en muy buen estado, tomacorriente y apagadores en buen estado. Por acá tenemos un punto de televisión, el cual tiene su cableado y no tiene tapa. Un tomacorriente eléctrico con orillas pintadas. En la parte inferior tenemos otro tomacorriente con sus orillas pintadas. Pared de color blanco en muy buen estado. En la parte superior filos de vigas completos y parte superior placa totalmente pintada con su plafón con sus orillas pintadas. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, donde observamos sus bordes sin esportilladuras. Bordes se encuentran en buen estado y ventana totalmente funcional, funcionando su seguro en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Aquí observamos orillos de ventana con algunas manchas de pintura, pared de color blanco en la parte inferior igualmente en buen estado. Tenemos unas puertas de aire acondicionado en madera con agarraderas en acero, la cual presenta pequeñas peladuras y desgastes. Manijas en acero en buen estado. También presenta por este lado pequeñas manchas de pintura. Y en la parte superior tenemos un punto para el aire acondicionado, el cual se encuentra en buen estado. Puertas abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Interior de puertas en buen estado, bisagras funcionales. Interior de la zona de aire acondicionado sin enchape, sin su respectiva tapa, y paredes un poco manchadas. Esta área se encuentra sin pintar, conexiones eléctricas sin tapa. La parte superior se encuentra sin pintar. Tenemos una ventana tipo persiana para ventilación y paredes internas sin pintar, donde tenemos su conexión de agua, desagüe y sus tuberías en buen estado y cableado. Esta área se encuentra en buen estado. En la parte inferior observamos la madera un poco desgastada, pero en buen estado. Puerta abriendo y cerrando suavemente. Paredes de color blanco sin perforaciones. En la parte superior observamos una guía para la tubería del aire acondicionado de la habitación número 2. Tenemos apagador conmutable con sus orillos pintados, pero en buen estado. Pisos y guardaescobas en buen estado. También tenemos un tomacorriente eléctrico en buen estado y un punto de teléfono con su aro plateado partido, pero en buen estado. Paredes en muy buen estado. Tenemos un closet de 6 puertas en madera en muy buen estado, el cual presenta pequeñas salpicaduras de pintura y pequeñas peladuras en su madera. Y observamos puertas con agarraderas en acero en buen estado, abriendo y cerrando. Bisagras funcionales. Su interior en puertas en muy buen estado. Interior de closet pintado. En la parte superior guardaequipajes en buen estado. Un tubo perchero doble en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un zapatero abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Observamos orillos con pequeñas salpicaduras de pintura. Closets abriendo y cerrando suavemente. En la parte central igualmente observamos puertas en madera con pequeñas peladuras, agarraderas de acero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Interior totalmente pintado en buen estado con sus respectivos organizadores y gaveteros, donde observamos madera desgastada y con algunas manchas de color blanco. Igualmente en sus organizadores todos sus bordes se encuentran desgastados. Parte posterior de las puertas en buen estado con sus bisagras abriendo y cerrando suavemente. Observamos unos desgastes en la puerta por rozadura de las gavetas. Gaveteros abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Fondos de gavetas
igualmente en buen estado, abriendo y cerrando sus gaveteros, fondos de gavetas en buen estado. Esta gaveta se encuentra un poco dura, pero se está abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Aquí observamos desgastes en la madera, pero se encuentra en buen estado, abriendo y cerrando. Igualmente peladuras en la madera. Por último tenemos puertas de closet en buen estado con peladuras en la madera. Aquí observamos un desgaste, pequeñas manchas de pintura de color blanco, igual que en la parte superior. Agarraderas en acero en buen estado, pequeñas peladuras, puertas abriendo y cerrando suavemente. A su interior tenemos bisagras en muy buen estado. En la parte superior guardaequipajes totalmente pintados, su respectiva visión y perchero doble en acero en buen estado. En la parte inferior tenemos una zapatera abriendo y cerrando suavemente, bisagras de la otra puerta en buen estado y pequeñas peladuras en la pared, en las puertas, igualmente aquí arriba, peladuras en las puertas, pero en buen estado. Parte posterior de la puerta de la habitación en buen estado, la cual tiene un tope en la parte inferior, pero no tiene el imán en el otro extremo. Puertas en buen estado. Aquí observamos una mancha, pero la puerta se encuentra en buen estado. Parte posterior de la cerradura funcionando, abriendo y cerrando, llaves funcionando, quitando seguro y liberando en buen estado. Saliendo de la habitación número 1, aquí en la parte inferior observamos marco pelado, el cual se encuentra en buen estado. Saliendo de la habitación número 1, tenemos nuevamente paredes de color blanco, un apagador doble de sala comedor en buen estado. Pared de color blanco, tenemos por acá una segunda puerta, habitación número 2, puerta y marco en madera en buen estado, marco con pequeñas peladuras, puerta igualmente en buen estado con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, pero en muy buen estado, igualmente que su marco con pequeñas salpicaduras de pintura y pequeñas peladuras, igual que en su parte inferior. Tenemos una cerradura de poma en buen estado, abriendo y cerrando. Sentimos que la puerta en la parte inferior roza un poco y puede generar desgaste de la misma, donde también tenemos un tope magnético, el cual se encuentra flojo, ya se encuentra despegado, se encuentra flojo y su imán en buen estado. Cerradura funcionando, tenemos bloqueo de manija y gira en buen estado, liberando su pasador. La parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado. Marco con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, pero en muy buen estado. También tenemos un apagador conmutable con su orillo pintado, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado, donde tenemos un closet de 4 puertas en madera, también en muy buen estado. Tenemos agarraderas en acero, abriendo y cerrando suavemente, puertas en buen estado, su interior con sus respectivos organizadores, los cuales tienen sus orillas pintadas, interior pintado, la parte superior tenemos guardaequipajes pintado y un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, fondos de gaveta en buen estado. Gavetas con pequeñas peladuras, fondo de gavetas en buen estado, abriendo y cerrando. Esta gaveta se encuentra un poco dura, fondo de gaveta en muy buen estado, abriendo y cerrando. Y gaveta en buen estado, abriendo y cerrando. Por este lado tenemos en la parte inferior una zapatera con sus bisagras en buen estado, abriendo y cerrando, interior totalmente pintado, un perchero doble en buen estado en acero y puertas y bisagras en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. También continuamos con sus otras 2 puertas en buen estado, manijas en acero en buen estado, abriendo y cerrando, bisagras en muy buen estado, interior de guardaequipajes totalmente pintado y un perchero doble en acero
en muy buen estado, y en la parte inferior una zapatera, abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Observamos pequeñas peladuras en la parte inferior en su madera, bisagras de puertas en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Observamos paredes de color blanco con tomacorriente y apagadores en buen estado, paredes sin perforaciones. En la parte superior tenemos una placa de color blanco con su respectivo plafón en buen estado, con sus orillas pintadas. Tomacorriente eléctricos en buen estado, con su aro color gris con orillas pintadas. Apagador conmutable en buen estado, funcionando. Filos y pisos y guardascobas en buen estado, de color blanco con veta de color gris. Tomacorriente eléctricos con pequeñas manchas de pintura y filos y bordes en muy buen estado. Interior de pintura de color blanco. Por acá tenemos una zapaciega en buen estado con algunas manchas de pintura. Paredes en muy buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio con sus marcos en buen estado, con pequeñas salpicaduras de pintura en su alrededor y filos y bordes sin esportilladuras, el cual se encuentra en muy buen estado. Ventana funcionando su seguro, en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Paredes en buen estado. Tenemos punto de aire acondicionado con su cableado y tuberías y desagüe en muy buen estado con su respectiva tapaciega. También tenemos un punto de televisión con su respectivo tomacorriente y punto de internet. En la parte inferior tenemos tomacorriente eléctrico con algunas manchas de pintura. Pisos y guardascobas en muy buen estado, pared de color blanco, totalmente sin perforaciones, y la parte posterior de la puerta, el marco presenta algunas pequeñas salpicaduras de pintura a su alrededor. Saliendo de la habitación número 2, retornamos nuevamente pues al pasillo de sala, comedor, cocina, donde vemos que pintura se encuentra en muy buen estado junto con su placa, y sus pisos y guardascobas se encuentran completos.